Hola, soy Ricky Little, profesor de música de la Universidad Unión en Lincoln, Nebraska. Esta es la parte 3 de ¿Quién está sacudiendo la casa? Música del mundo en el mundo de la iglesia. En la parte 2 vimos el diseño y la función de la música, las asociaciones hechas con la música, la influencia moral de la música en la gente, la creación de un matrimonio con nuestra música, y empezamos a rastrear la historia de cómo la música secular empezó a ser usada en la iglesia. En la parte 3 continuaremos examinando esta historia. A finales del siglo XIX, el Ejército de Salvación incorporó tonadas pop seculares en su ministerio. Esta es la narrativa de esa historia. Los salvacionistas adaptaron varios estilos y tonadas musicales a sus propios propósitos. Booth favoreció la banda de instrumentos de bronce por su potencia como forma actual de música popular. Fue una de las formas en que aprovechó la cultura popular para su causa. Él fue rápido en apreciar el valor de canciones buenas y excitantes en sus reuniones. En 1876 publicó Revival Music, una colección de himnos y coros bien conocidos para ser usados en la misión cristiana. Y 3 años después, este fue vuelto a publicar como el primer libro de canciones del Ejército de Salvación. Aún así, Booth no estaba satisfecho con esas tonadas, pues eran muy solemnes para sus oídos. Ya para inicios de 1867, sorprendió a otro salvacionista al cantar «Oh, cuánto amo a Jesús», con una tonada de juglar. El ejército tomó docenas de canciones de las salas de conciertos y escribió letras nuevas para ellas. Estas tonadas eran bien conocidas y fáciles de cantar. Así que, en resumen, Booth quería apelar a las masas con la música popular de su día para atraerlos a su causa. Pensaba que las canciones religiosas de su época eran muy solemnes. En 1884, un corresponsal escribió que, a los ojos del Ejército de Salvación, la música era una carnada para atrapar al gentío común y llevarlo al servicio del ejército. Las ventajas de usar esas melodías populares son obvias. Primero, son tonadas pegajosas. Su popularidad lo demuestra. Segundo, la gente ya las conoce. Ya las ha estado silbando en las calles, las ha escuchado en las salas de conciertos o las ha sacado de las organetas. Lo que quiere el ejército es que la persona del común, que puebla sus barracas y salas, escuche y cante para que la batalla sea ganada. Estas adaptaciones tempranas de la música popular hicieron que el ejército interactuara con la cultura popular de la época y su método predilecto de hacer esta música era la banda de bronces. Las bandas de bronces eran extremadamente populares en ese tiempo. Ahora veamos la música evangélica. Avancemos al siglo XX. En el mundo de la música evangélica se considera a Thomas Dorsey como el padre de la música evangélica, un pianista de blues y un compositor prolífico. Bajo el seudónimo de Georgia Tom, tuvo actuaciones con el artista de blues Ma Rainey y su banda de jazz Wildcats. A principios de la década de 1930, el señor Dorsey creó la música evangélica, la cual casó el blues secular con los textos sagrados. Escribió más de 400 composiciones, pero es más conocido por Take My Hand, Precious Lord. Dorsey empezó a desarrollar una música sagrada con base en el blues secular. Contaba con notas sincopadas en una estructura de blues de 8 barras. Dorsey denominó a su música blues evangélico, debido a la similitud de sus ritmos y vocales evangélicos con los escuchados en clubs de blues y jazz. Empleó el patrón de llamada y respuesta en sus canciones, a menudo encontrado en iglesias de negros.
Darcy trajo sus propias ideas a la música eclesiástica. Insistió en que el propósito de su música no era derribar las iglesias tradicionales, sino dedicar sus dones musicales a Dios. Dijo, no estaba tratando de cambiar la música eclesiástica, sino que me topé con algo que la cambiaría, algo que Dios me dio. Según su criterio, obtuve mi autoridad de Dios mismo. Darcy había experimentado uno o dos eventos que le cambiaron la vida. Perdió a su esposa y un hijo, y estaba entrando y saliendo del negocio de composición para la iglesia. Si no era exitoso, se regresaba a tocar blues. Luego algo pasaba y regresaba a la iglesia. Así pasó. Ahora hablemos de la hermana Rosetta Tharpe. Fue la primera superestrella de la música evangélica. Llevó canciones evangélicas a los clubes, por lo que hizo lo opuesto. La revista Live escribió esto de ella en 1939. Cantante toca las mismas canciones en la iglesia que en el club nocturno. Era bien querida en su esfera como cantante evangélica y también en la iglesia, antes de aventurarse a cantar en los clubes. De hecho, ella firmó un contrato, aunque creo que no entendía del todo lo que había firmado, pero debido a eso tenía que cantar lo que su gerente le decía. Así lo hizo y así fue que la música evangélica ingresó a los clubes nocturnos. El Salón de la Fama del Rock and Roll, al escribir acerca de figuras esenciales en la historia del rock and roll, dijo esto sobre la hermana Rosetta Tharpe. Si no hubiera estado allí como modelo de inspiración, Elvis Presley, Little Richie, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y otros originadores de la música rock hubieran tenido carreras distintas. Nadie merece estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll más que ella. Desde su creación, la música evangélica ha seguido incorporando géneros seculares, como disco, rap, R&B, funk y trap evangélico. Con el levantamiento de artistas evangélicos como Kirk Franklin, la música evangélica fue mucho más allá. Más o menos se resume en la siguiente cita sacada de un artículo reciente de Vibe. Kirk no solo apuntó una influencia secular, sino un sonido secular completo, con canciones que imitaban a los Beastie Boys, Rufus, Chaka Khan, LTD, The Jacksons, Tears for Fear e incluso Scarface. Rehacía las canciones populares de los 80, sí, para que fueran calenturientas, sí, calenturientas para el Espíritu Santo. Era parecido a cuando los papás mezclan vegetales a escondidas en los platos favoritos de sus hijos, solo que con Jesús en vez de brócoli. Franklin creaba música evangélica que no solo lo movía a uno a las lágrimas y a la adoración, sino también a bailar. No solo bailar para alabar, sino bailar por bailar en el club. Aunque positivos en sus puntos de vista, estos dos artículos nos dan un resumen en cuanto a la forma en que la música evangélica incorporó géneros seculares contemporáneos. Ellos rastrean la historia y, como dije, aunque están de acuerdo en decir que esto está bien, que no pasa nada con mezclar el funk, el disco y el trap con la música evangélica, sí sirven para echar un vistazo al cómo y cuándo pasaron estas cosas. Jazz. En 2015, SF Jazz publicó el siguiente artículo para conmemorar un concierto dado por el ícono del jazz, Duke Ellington. Cito: hace 50 años, el 16 de septiembre, Duke Ellington llenó la exorbitante nave gótica de la Catedral Grace de San Francisco con los sonidos sublime y alborozadamente joviales de su primer concierto de música sagrada. Habiendo sido comisionado por la Catedral Episcopal para ayudar a consagrar el nuevo santuario,
Fue una ofrenda a Dios, en el estilo amistoso de Ellington, lo que le permitió al compositor, como él mismo dijo, decir abiertamente lo que me he estado diciendo de rodillas. Ellington llamaba a sus conciertos lo más importante que he hecho. El crítico Gary Giddins caracterizó estos conciertos como si Ellington llevara un repaso del Cotton Club a la iglesia. La revista Ebony dijo que esa actuación fue histórica y la situó como parte de un movimiento mayor en los 60 que juntó al jazz con la religión. Unos compañeros extraños. El primer domingo de octubre de 1965, el reverendo John García Hensel fue el anfitrión de la primera vespertina de jazz en la iglesia luterana de San Pedro, en Nueva York, como un ministerio de jazz para músicos de jazz. Hensel dijo: vamos a darle al Señor de los mejores sonidos que salen de la ciudad de Nueva York. Como podrán ver por los títulos de los dos siguientes artículos, el movimiento ha crecido con los años, con una gran cantidad de razones usadas como justificación. Aquí hay algunas de esas razones. Primera, se celebra el jazz como una fuerza vibrante, creativa y cohesiva que brinda nutrición espiritual y permite una comunidad inclusiva. Segunda, el jazz expresa una adoración vibrante y un ministerio visionario. Tercera, el jazz es una fuerza espiritual que beneficia a la comunidad. Cuarta, el jazz, una música honesta, es creada a raíz de la belleza de Dios. Le da permiso a la gente de ser creativa y de abrir sus almas. Quinta, el jazz forma una comunidad donde se pueden sentir los espíritus presentes. Sexta, el jazz es otra expresión. Es simplemente otra manera de encontrar a Dios. Séptima, el jazz es algo que puede atraerlos y hablarles de una manera totalmente distinta a la de la música clásica. Y octava, el ministerio de jazz proclama el Evangelio de Jesucristo. Solo diré que apuesto a que los fundadores del jazz no tenían idea de que estaban promoviendo la causa de Cristo y el ministerio del Evangelio. Cuando crearon el jazz en las salas de baile y en los prostíbulos de Nueva Orleans con el fin de entretener a los hombres que esperaban su turno de tener una experiencia comunal con las prostitutas. ¿Qué creen que Jelly Roll Morton hubiera dicho si alguien le dijera: oye, Jelly Roll, algún día en el futuro los ministros van a usar este jazz que estás improvisando para que las rameras hagan sus restriegues para salvar pecadores? Probablemente hubiera dicho lo mismo que el pianista de cantinas Robert Shaw. Si creen que esta música es para cualquier otra cosa que no sea festejar, no la han entendido bien. Una vez tuve una experiencia. Tuve el privilegio de conocer la hermana menor de Duke Ellington, Ruth Ellington Boatwright. Yo era estudiante de la Universidad Estatal de Ohio y estábamos con mi profesor y otros en Nueva York, buscando algunas óperas. Y el señor Boatwright y su esposa Ruth nos invitaron a pasar el día con ellos. El plan fue ir a la iglesia con ellos. Era domingo. Luego ir a Tavern on the Green, esa famosa taberna en Nueva York. Y luego nos iban a llevar a una función de Duke Ellington. Creo que era Sophisticated Lady. Bien, pudimos hacerlo todo menos ir a la función. Lo primero que hicimos fue ir a la iglesia. Fuimos a la Catedral de St. John the Divine en Nueva York. Y cuando llegamos, el acomodador nos recibió en la puerta y la catedral estaba repleta. No había una sola silla vacía. Pero, como estábamos con la hermana de Duke Ellington, nos buscaron espacio. Nos llevaron a la parte delantera de la iglesia, a la zona del coro, donde podíamos ver de cerca el sitio donde la banda tocaba. Para mi sorpresa, no era música sagrada que yo conociera. Era una forma de jazz. Esa fue mi primera experiencia de escucharlo en la iglesia
Y claro, me hizo preguntarme, ¿por qué están tocando jazz en la iglesia? Hablaremos más de eso luego. Rock and roll. Las siguientes son citas que documentan el surgimiento del rock and roll en la iglesia. La creciente popularidad del rock and roll en los 50 fue inicialmente ignorada por la iglesia, pues se creía que fomentaba el pecado. Con todo, debido a la adaptación de las iglesias evangélicas para atraer a más personas, los estilos musicales usados en la adoración también cambiaron al adaptar los sonidos del estilo popular. El género llegó a ser conocido como música cristiana contemporánea, como resultado del reavivamiento del movimiento de Jesús a finales de los 60 e inicios de los 70, y fue originalmente llamada música de Jesús. Fue durante el movimiento de Jesús de los 70 que la música cristiana empezó a convertirse en una industria en sí misma. La música de Jesús inició con instrumentos y canciones sobre el amor y la paz, las cuales luego se tradujeron en amor a Dios. Paul Gougelemuth, quien escribió el libro Rethinking Church Music, dijo: los 70 verán una adaptación marcada de música influenciada por el rock en todos los niveles de la música eclesiástica. El estilo rock será más familiar para todos. Sus excesos rítmicos serán refinados y sus asociaciones seculares antiguas serán menos recordadas. Larry Norman es frecuentemente recordado como el padre del rock cristiano, debido a sus contribuciones tempranas, antes del movimiento de Jesús, al desarrollo del nuevo género que mezcló los ritmos del rock con los mensajes cristianos. Aunque su estilo no fue bien recibido al principio por muchos en la comunidad cristiana de la época, durante su carrera siguió creando canciones polémicas de rock duro, como ¿por qué debería el diablo quedarse con la música buena? Bueno, al menos le dio el crédito al diablo, muchos no lo hacen. Es recordado como el primer artista que combinó el rock and roll con letras cristianas en el Salón de la Fama de la Música Evangélica. La letra de la canción del señor Norman, ¿por qué debería el diablo quedarse con toda la música buena?, dice: no critico los himnos, solo denme algo que tenga ritmo. No critico los himnos, solo denme una canción que mueva mis pies. No me gusta ninguna de esas marchas funerarias. Todavía no estoy muerto. Vaya manera de exaltar la gloria. Parece que hubiera recibido asesoría de John Philip Sousa. Quería música para los pies en vez de para el corazón. La música cristiana contemporánea se convirtió en una colección amplia y diversa de estilos musicales, demasiado variada para ser definida. Una noche, mientras pasaba canales en el televisor, me topé con un programa cristiano de Chicago. Lo sintonicé justo a tiempo para escuchar al orador decir: el rock and roll es la música más poderosa de esta generación y lo estamos capturando para Cristo. Esto se volvió más evidente para mí un día tras escuchar a Mark Farner en una entrevista realizada hace años en una estación de radio cristiana. Mark Farner era el guitarrista principal de un grupo de rock bastante popular en los 70 llamado Grand Funk Railroad, y evidentemente se había vuelto cristiano. Yo conocía su música como la palma de mi mano, y no hay mucho rock and rollero de la época que no conozca esta canción. Cuando el señor Farner terminó la entrevista, empezó a tocar la canción Some Kind of Wonderful. La canción trata de una mujer y la letra dice así: no necesito mucho dinero, no necesito un automóvil grande y fino. Tengo todo lo que un hombre querría. Tengo más de lo que podría pedir. No tengo que ir de aquí para allá. No tengo que desvelarme, pues tengo una dulce y amante mujer, y ella sabe justo cómo tratarme. Pero mi nena está bien. Mi nena no se exhibe. ¿No lo sabes? Ella es algo parecida a maravillosa. Cuando Mark llegó al final del primer verso, cambió las palabras y en vez de cantar sobre la mujer, empezó a cantar sobre Jesús. Pues tengo un dulce Salvador como el mío,
y Él sabe justo cómo tratarme, pero mi Jesús está bien. Mi Jesús no se exhibe. ¿No lo sabes? Él es algo parecido a maravilloso. No hubo cambios en la música en sí, solo las palabras. Cuando escuché eso, como ex rock and rollero que soy, pensé, eso suena muy forzado. El nombre del álbum de donde salió esta canción era All the Girls in the World Beware, que todas las chicas del mundo se cuiden. Lo que él hizo con esa canción fue exactamente lo mismo que se hizo con la canción que vimos antes, de Ashgrove, así como con muchas otras canciones seculares en los últimos 500 años. Aquí tenemos las perspectivas de algunos artistas de música cristiana contemporánea, o MCC, que usan el rock and roll para Jesús. Amy Grant, una de las artistas más exitosas de MCC, dijo, voy a ser despiadada en este negocio. Quiero estar en el mismo nivel profesional que los artistas en todas las áreas de la música. Me encanta escuchar a Billy Joel, a Kenny Loggins y a los Doobie Brothers. ¿Por qué no? Mi intención es ser un puente entre la música cristiana y el pop. Somos evangelistas de rock and roll, dijo el baterista Robert Sweet a los 24 años. Stryper es un Juan el Bautista moderno que clama en el mundo del rock en busca de los que no tienen la vida de Cristo, para que puedan encender la luz. Nuestro mensaje es J-E-S-U-S. Otra cita. La gente compra mis discos como si fueran de música bailable moderna, pero no quieren sentirse culpables al apoyar una música con letra horrible, dijo Steve Taylor a los 27 años, quien canta sus propias canciones. El rock se asocia con la maldad, pero es por culpa por asociación. La música es música y es el vehículo de expresión para mi generación. Es más o menos lo mismo que dijeron del jazz. Greg Faust, director de programación, dijo, nuestra estación ofrece una alternativa a Prince y Madonna. No ponemos letras basura ni echamos chistes obscenos. Ofrecemos canciones divertidas y limpias sin martillarle la cabeza con la Biblia. Como podemos ver, los músicos han estado trayendo la música del mundo al mundo de la iglesia por cientos de años. Y con la evolución de los dispositivos de grabación, la radio, la televisión y la industria de la grabación, esta tendencia ha crecido de forma exponencial en los últimos 90 años y lentamente se ha arraigado en la iglesia cristiana. De género en género, las razones explícitas para hacer esto se solapan en su mayoría. Y aunque hay mucha racionalización y proclamaciones en cuanto a los porqués, los que lo hacen y lo respaldan fracasan en dar una justificación bíblica sólida a favor o en contra de la práctica. Siempre que se ha introducido un estilo musical popular, ha habido oposición por parte del establecimiento. Fue cierto con la música evangélica y también con el rock. El pueblo vociferó estar en contra del ingreso de esa música como forma apropiada de adoración. Pero a medida que pasó el tiempo y que la música ganó el terreno y los seguidores en las iglesias, parece que la mayoría de los opositores fueron desapareciendo. En eso contribuyó el que la gente fuera adoctrinada con el nuevo sonido, lo que normalizó el asunto. Al menos hasta que alguien intenta sobrepasar los límites un poco e intenta meter otro estilo secular de moda a la iglesia en el nombre de Jesús, claro. Esto está pasando con el polémico debut actual del trap evangélico. La aceptación de las masas nunca parece darse de una vez, lo cual es congruente con la experiencia humana. Otro punto que nunca es considerado seriamente por los proponentes cristianos de esta tendencia es la existencia, el plan, el propósito y los intereses que el enemigo tendría al impulsar tales tendencias en la iglesia. Su nombre es usualmente mencionado, solo de forma incrédula, en la frase «la música del diablo», cuando se habla de estas formas seculares. Le quita peso a la idea de que el diablo, si es que existe, podría estar detrás de la creación de cualquiera de esta música. Los músicos cristianos que inundan el mercado con esa música
Ciertamente no le dan al diablo el crédito por meterla en la iglesia. Ellen White escribe acerca de cómo el adversario obra mediante sigilo y disfraces en largos periodos de tiempo para generar cambios a través de sus tentaciones. Satanás no expone todas sus tentaciones a la vez. Las disfraza con una máscara de bien, mezcla con diversiones y extravagancias algunas pequeñas ventajas. Son las artes infernales de Satanás enmascaradas. Las personas engañadas dan un paso y se preparan para el siguiente. Es mucho más placentero seguir las inclinaciones del corazón que estar a la defensiva y resistir la primera insinuación del astuto enemigo, y así impedir sus intrusiones. ¿Qué arte, qué habilidad, qué agudeza se ejerce para inducir a los profesos seguidores de Cristo a unirse con el mundo en busca de felicidad por medio de las diversiones que ofrece, bajo la ilusión de que puede obtenerse algo bueno? Así, los descuidados caen en la trampa mientras se dicen que no hay mal en el camino. Todas estas formas seculares, rock, rap, country, blues, y todos sus hijos fueron diseñadas para cumplir otras funciones. Ninguna fue diseñada, concebida, inspirada o desarrollada con el propósito explícito o implícito de adorar a Dios ni de acercar a los pecadores a Cristo. Creo que el diablo ha llevado a la comunidad cristiana, de forma gradual, a aceptar esta música para la adoración, al lentamente reeducar las papilas gustativas musicales y transformar las mentes hasta que llegamos a lo que llamo un secularismo sin adulterar en la iglesia. No solo una porción, sino todo el ponqué. Con esto terminamos la parte 3. En la parte 4 examinaremos la influencia del oculto en estos géneros seculares, las asociaciones seculares y de otro tipo que se hacen con esta música, la no neutralidad de la música y los mensajes dobles en nuestra música. Si están interesados en esta serie o en tener un seminario de música, por favor vayan a rickylittle.org para obtener más información.